por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito. Eleva tus sentidos y síguenos por Código Libre. También, por favor, el día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. Con el gusto de saludarles como siempre, yo soy Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla, nuestras redes sociales. Por supuesto, síganos, estamos en todas las redes sociales, puede hacerlo a través de Facebook, Revista Por Escrito, Twitter, @Por Escrito, Instagram, @Revista Por Escrito, escúchenos en Spotify Por Escrito y recuerden, pueden escucharnos en el 1670 de AM Radio Anáhuac y todos los miércoles, como ya nos hacía la invitación Juan Carlos, salimos con una nueva emisión a través de Código Libre a las 9 de la noche. Y por algo, si usted se pierde el programa, no se preocupe, también síganos en Por Escrito a través de nuestro canal de YouTube. Síganos, por favor. Muy bien, pues vamos a averiguar porque nos vamos a andar moviendo por el globo para este pretexto literario, a ver a dónde nos conduce. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci, ¿cuál es el pretexto del día de hoy? Fíjate que el pretexto del día de hoy es un hombre enorme en la literatura mundial. Y como bien dijiste, es un hombre que tuvo una vida muy itinerante. Es un hombre que nació en Colombia, vivió mucho tiempo, muchísimo tiempo en México, de hecho murió en México, vivió en París también, y estoy hablando de este gran hombre, Premio Nobel de Literatura, estoy hablando de un periodista, estoy hablando de un cronista, estoy hablando de un cuentista, estoy hablando de un novelista, estoy hablando, por supuesto, del gran Gabriel García Márquez. Sí, Gabriel García Márquez no solo es uno de los máximos exponentes de habla hispana en la literatura, estamos hablando de un exponente completamente universal, porque rompió todas las fronteras, ¿sí? Gabriel García Márquez, su literatura, si bien su objetivo principal era representar el contexto de los países latinoamericanos, muy en hermandad, ¿no? A partir de este pueblo ficticio Macondo, no es otra cosa que una representación típica de los lugares pobres, de los lugares que han sufrido por dictaduras, por autoridades que completamente subyugan al pueblo, ¿no? En todos los países latinoamericanos. Esa fue la representación o la primicia en la obra de Gabriel García Márquez. Pero la realidad es que esta obra, cuando bien pudo quedarse solamente para nosotros los latinoamericanos, rompió las fronteras completamente, llegó a todo mundo, incluso por ahí les puedo decir que Bill Clinton, expresidente de los Estados Unidos americanos, considera a Gabriel García Márquez su autor favorito, se hizo amigo de él incluso, porque realmente lo admiraba, ¿no? Entonces estamos hablando de un tipo extraordinario, que como bien ya nos decía Ceci, Premio Nobel de Literatura, por cierto, en el mejor año de la humanidad, ¿o no, Juan Carlos? 1982. Iba a decir exactamente lo mismo, que le habían dado el Premio Nobel de Literatura en un año que Raúl y yo no podemos olvidar. Y bueno, también vale la pena comentar esto que él mismo expresaba sobre Rosa Ferguson, que fue su profesora en la escuela Montessori, allá en Aracataca, cuando él era niño, porque esta mujer fue la que le ayudó a, digamos, le enseñó a amar la literatura. Recordemos que originalmente Gabo iba a estudiar Derecho y en algún momento por la misma coyuntura sociopolítica del país decide cambiar al tema periodístico, trabaja en varios periódicos en Colombia y es uno de estos grandes autores que pertenecen al boom latinoamericano que logra también muy bien hilar estos dos o encontrar estos dos aspectos de la escritura que serán la literatura y el periodismo. Y yo creo que lo padre de Gabriel García Márquez, además, fue que fue un autor muy digno. Después de que le fue otorgado el Premio Nobel de Literatura, lo quisieron galardonar y le quisieron dar un montón de premios adicionales y él dijo, ya no, yo ya tuve mi momento, es tiempo de darle oportunidad a otros autores de que se den a conocer sus letras. Entonces, es de una generosidad maravillosa. Y eso que decías
había trascendido no solamente las fronteras, sino también las lenguas, Salman Rushdie, este autor tan controvertido, se inspira para escribir versos satánicos precisamente en la obra de García Márquez. Le llama mucho la atención el cuento de la Cándida Heréndira y su abuela la desalmada, le llama muchísimo la atención. Y si nosotros comparamos la obra de García Márquez con la de Rushdie, vamos a ver cómo hay reverberaciones en la obra de Rushdie de García Márquez. Las mariposas, sobre todo. Muy bien lo dice Ceci. Gabriel García Márquez era un tipo sencillo, era un tipo humilde y nunca se olvidó de esto, ¿no? Quizá por el extracto del que surge precisamente, criado mayoritariamente por sus abuelos en realidad, ¿no? Ese es el entorno familiar. Creo que si no mal recuerdo eran 11 hermanos en total, él siendo el mayor de ellos, ¿no? Entonces, pero vaya, al final Gabriel García Márquez o el Gran Gabo nunca perdió esta sencillez y como bien lo dice Ceci, una vez, debo decir, antes de tener el premio Nobel de Literatura, él tenía una obsesión con ello. Los círculos más cercanos a él siempre decían que estaba obsesionado, que quería ganar el premio Nobel de Literatura, que sí era uno de sus objetivos. Sin embargo, una vez que consigue, como ya decíamos, en 1982 este premio, y le cuestionan a Gabriel García Márquez, ¿ya tuvo su mejor obra o viene después del Nobel de Literatura? Y él dijo, no. ¿Saben qué? Yo voy a festejar ahorita mi premio Nobel de Literatura. Esta noche es cuando lo voy a festejar y a partir de mañana me olvido de él. ¿Por qué? Porque la mayoría de los autores, una vez que ganan el premio Nobel, se olvidan de la calidad, ¿sí? Y sus mejores obras ya no vienen después. Yo quiero seguir teniendo mis mejores obras con cada libro que escriba. Entonces, para mí el premio es hoy lo festejo, mañana, y bailó, si uno ve los videos, baila, de verdad que lo ve uno gozoso, disfrutando la sonrisa de oreja a oreja, pero él mismo lo dijo, a partir de mañana ya se acabó, quedó atrás el premio Nobel. Entonces, eso habla de un autor que tiene muy consciente en su ser que es un escritor y que siempre tiene que exigirse a sí mismo que la siguiente obra debe ser mejor, debe superar a la anterior, y eso creo que es muy plausible para Gabo. No se durmió en los laureles, como en algún otro programa llegamos a decir. Y, a ver, lo englobamos también en el boom latinoamericano porque me parece que es uno de sus grandes representantes. Insisto mucho en que esta unión entre periodismo y literatura, que ya lo veremos en secciones más adelante, en conversaciones, pero lo afortunado que resulta no solo para su escritura, que tendrá todo un poco, sino para el mismo boom, precisamente porque son autores que en el contexto de la Revolución Cubana, con los cambios importantes, el shock socioeconómico que los mismos norteamericanos están metiendo en Latinoamérica, son las voces que se levantan y que se hizo, como hemos dicho en otros momentos, un caldo de cultivo que le dio ahora sí que mucho sabor a las letras latinoamericanas, y me parece que las letras latinoamericanas, el boom latinoamericano sin Gabo, no hubiera sido nunca el mismo. No, definitivamente no. Y mira, yo creo que también con Gabriel García Márquez habría que ver un poco la ingenuidad que tenía el hombre. A mí hay algo que me hermana con Gabriel García Márquez, y es que él tiene la inspiración de escribir 100 años de soledad cuando iba manejando rumbo a Acapulco. Entonces ya con eso Gabo ya me tiene así como que en el corazón, por supuesto. Pero lo increíble es que, a ver, pongámonos a pensar cómo escribió este hombre esta obra. La escribió en una máquina de escribir mecánica, mandó el único original que tenía, se lo mandó a Carmen Basel, y qué tal si no lo hubiera recibido, hubiéramos perdido una de las obras de América Latina más importantes y de la literatura universal. Sí, justo eso iba a decir, ¿no? No solamente América Latina, de la literatura universal, 100 años de soledad, sin lugar a dudas. Y solamente para ir, pues ya cerrando el comentario en este bloque, hablar de Gabriel García Márquez, mucha gente lo confundió en su momento diciendo que era comunista, lo acusaron de comunista, lo cual es una mentira absoluta. ¿Por qué? Porque él mismo lo expresaba, que tenía una relación estrecha de amistad con Fidel Castro, obviamente posterior al triunfo de la Revolución Cubana, y todo lo que ya decía Juan Carlos, ¿no? Esta explosión revolucionaria que no solo queda en Cuba, sino que va permeando otros países latinoamericanos. Hubo un acercamiento, se volvieron grandes amigos, pero si uno ve los videos, incluso Fidel Castro en una entrevista que está ahí con Gabo,
le están preguntando del comunismo a Gabriel García Márquez y dice, no, yo no soy comunista, para nada, somos amigos. Y Fidel Castro dice, sí, yo nunca lo he logrado convencer de que se venga para acá. Entonces, eso, pues hay que decirlo aquí, no es cierto eso que siempre se le acusó de comunista. Y bueno, quizá nada más para redondear, justo la experiencia que tiene él como periodista, que él decía que era pues, la más maravilloso del mundo poder estar en este oficio, le permitía cierta objetividad, cierto conocimiento del mundo que le permitió, no voy a decir ser completamente humilde, porque la fama es la fama y la fama provoca muchas envidias y por eso también puede llegar a ser tachado, pero sí alguien que logró estar centrado y ser mucho más objetivo en todo el transcurso de la vida, literal, de inicio a fin. Pero bueno, de momento vamos a la siguiente sección. Autor desconocido. Pues en lo desconocido les voy a platicar, sí, de este súper conocido Gabriel García Márquez, pero de algunos detalles que no conocemos. Por ejemplo, los percances de este gran escritor. Cuenta la leyenda, que es narrada por el propio Gabriel García Márquez, que la primera vez que decidió tratar de escribir una columna, después de más de 20 años de no hacerlo, se sentó frente a su máquina de escribir y dijo, Dios de mi vida, ¿qué voy a hacer? Se tardó más de una semana para terminarla. La segunda vez fue hace más de un año, cuenta él, cuando de verdad tuvo un gran problema para poder entregar a tiempo su columna. Pues resulta de que Gabriel García Márquez tenía amistades, algunos dirían que malas amistades, ¿no? Era muy amigo de Fidel Castro, pero también era muy amigo del general Torrijos. Entonces, en aquella ocasión, el general Torrijos lo invitó a pasar unas vacaciones allá con él y estaban en la base militar del Farallón. Y estaba el día súper bonito, diáfano, lleno de sol, el mar estaba muy pacífico, como que daban ganas de irse a navegar con el general en lugar de tener que ponerse a escribir, ¿no? Entonces dijo, ay, yo creo que lo que voy a hacer es que le voy a mandar un telegrama al director del periódico, que se refería al periódico El País y al periódico Excelsior en México, y les voy a decir que me perdonen, que pues esta vez no les voy a poder mandar la columna, ¿no? Y estaba a punto de mandar el telegrama cuando empezó a sentir como ese remordimiento y empezó a decir, no, o sea, no puedo hacer eso, y lo que parecía que iba a ser así como, ay, la tarde bonita, le empezó a remorder la conciencia y dijo, no, me tengo que poner a escribir. Y claro, con toda la maestría que tenía el hombre, se encerró, preparó su columna y dijo, en hora y media quedó lista la columna, una columna que escribió como de lo primero que se le ocurrió y la fue complementando y tal, y entregó la nota al secretario particular del general Torrijos y le dijo, por favor, vete a Bogotá y córrele y lo mandas por Telex. En ese tiempo no había fax, no había internet, no había nada de eso. Y entonces vete corriendo y te vas y lo mandas por Telex tanto a la Ciudad de México como a Madrid. Pasó el tiempo, pasó las vacaciones, él se la pasó muy contento y tal, y cuando llega a México se entera de qué creen que fue lo que pasó. Pues efectivamente no mandaron el escrito, no lo mandaron por Telex, sellaron con un sobre y púmbatelas. El general Torrijos mandó un avión especial para que aterrizara en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y pudieran entregar la columna. Bueno, Gabriel García Márquez decía que cuando se enteró de todo esto, o sea, ya no sabía qué le había dado más angustia, si los remordimientos por no escribir a tiempo su columna o si toda la parafernalia que tuvo que pasar para que el escrito llegara a tiempo. Y decía él, miren,
cada vez que yo sentía como ganas de no escribir, me acordaba de esto que me pasó en esta vacación con el general Torrijos y ya nunca más he vuelto a tener como esa tentación de dejar de escribir. Es más, ahora cada vez que siento como que tengo flojera de escribir, empiezo a sentir como esta ansiedad y estos deseos de seguir escribiendo porque al fin y al cabo, de eso es de lo que se trata ser escritor. Se trata de escribir, se trata de ejercer el privilegio de mover la pluma y plasmar las ideas. Con todo, con esa gran necesidad de hacerlo de un modo tan intenso que lo mismo escribía una columna de opinión que una obra de largo aliento. Pues esa es la enseñanza que nos deja Gabriel García Márquez y esta anécdota que no es tan conocida del Gran Gabo porque ya no sabemos de memoria la de la bofetada, etcétera, pero esta sí es una anécdota que entra dentro del ámbito de lo desconocido. Conversaciones. Muy bien, mi querida Ceci, pues vamos a empezar las conversaciones. Me intuyo por dónde vas a querer comenzar, pero bueno, te voy a ceder la palabra para comenzar esta sección. Fíjate que a mí me gustaría comenzar por un consejo que da Gabriel García Márquez a los escritores noveles. Y él dice, la profesión de escritor es algo muy difícil porque si tú quieres ser comunicólogo, contador, ingeniero, vas, te metes a una universidad, estudias, sacas tu cédula profesional y ya eres ingeniero, dentista, etcétera. Pero para ser escritor hace falta algo y hace falta tener lectores y que tus lectores te reconozcan y te recomienden. Pero también, decía él, para ser escritor hay que escribir. Y para escribir hay que sentarse todos los días y vencerle el miedo a la hoja en blanco. Y no se trata a veces nada más de convocar a las musas y esperar a que las musas te narren la cólera de Aquiles, sino que es también un trabajo artesanal. También hay que dedicarse a escribir y a ir paso a paso. Y por eso es por lo que a él decía que este consejo le viene, porque él tenía que escribir obras de largo aliento, pero también tenía que escribir notas periodísticas, columnas de opinión, crónicas, y eso es lo que hace a Gabriel García Márquez, yo creo que un autor tan interesante, tan rico, y además un maestro para escritores. Yo creo que de ahí nace precisamente la gran obra de Gabriel García Márquez, y Juan Carlos lo decía hace rato al inicio del programa, ¿no? Gabriel García Márquez, antes que novelista, se consideraba a sí mismo periodista. Él siempre se habló de sí mismo o se refirió a sí mismo como un periodista, que después tuvo la oportunidad de escribir cuentos, novelas, y vaya, creo que escribió absolutamente de todo, ¿no? Pero de ahí parte precisamente los grandes atributos de Márquez, ¿no? Gabriel García Márquez, que tenía que escribir continuamente para el periódico. Entre ellos, pues ya hablábamos del Universal, del Heraldo, no en México, en Colombia, hay que decirlo, para que no exista esta confusión, en Colombia. ¿Y esto a qué te enfrenta como escritor? ¿A qué te exige todos los días? Justamente que en cada jornada algo tienes que escribir, tu pensamiento tiene que estar afilado, rápido, pero también esto te lleva como periodista a observar alrededor, estar observando continuamente qué está pasando en el mundo. Y eso te genera opiniones, eso te genera un pensamiento crítico e incisivo también. La gran virtud de Gabo era que esos comentarios los hacía con una creatividad extraordinaria. Y de ahí que surge un género fabuloso que a mí me encanta en la literatura, que es el realismo mágico. Y esto entonces lo vamos encontrando más adelante ya en sus novelas precisamente, ¿no? Como algo de la vida cotidiana, sobre todo, insisto, en un ámbito latinoamericano y en sectores socioeconómicos muchas veces más humildes, como un acontecimiento tradicional en estos sectores, de pronto también le puedes poner elementos ficticios, elementos hasta mitológicos. Por ahí también teníamos cosas que se salen completamente de la realidad. Y esta combinación de hechos que suceden y hechos fantásticos se vuelve una literatura completamente exquisita. Y creo que no hay nadie hasta la fecha que haga realismo mágico como lo hizo en su momento Gabriel García Márquez.
Y es que es muy curioso, es una fusión muy extraña la que menciona Raúl, pero precisamente el realismo le viene del periodismo y la magia le viene de este candor latinoamericano que me voy a animar de una vez a decirlo. Me parece que no tengo sustento, es mera intuición. Aunque Franz Kafka no es surrealista, me parece que los escritores latinoamericanos que escriben de alguna manera de modo surrealista y estas fantasías que llega a tener incluso Gabo, vienen precisamente de este tipo de escritos como los de Franz Kafka. Más adelante en la conversación les voy a dar donde creo específicamente que viene. Pero veamos la parte también periodística. De las grandes obras de Gabo tenemos Memorias de mis putas tristes, pero la memoria es una forma periodística, noticia de un secuestro, crónica de una muerte anunciada y la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada. En el mismo ejercicio literario está conjugando lo periodístico y, como en la siguiente intervención les voy a anunciar, la parte fantasiosa, la parte mágica que también tiene Gabo. Y fíjate, Juan, que además yo creo que la gran fantasía de Gabriel García Márquez le viene también de un acento de esta tradición ultracatólica que tenemos en los países latinoamericanos. Y basta nada más darse una vueltecita por los nombres que tienen sus personajes femeninos. Por ejemplo, Sierva María, Amaranta del Viernes Santo, Cándida, Heréndira, o sea, mezcla las virtudes con los nombres, nos habla de las fantasías, habla mucho, por ejemplo, de la Cuaresma, de toda la tradición del Viernes Santo, todas estas que está mezclando y que de repente, por ejemplo, tú ves cómo en algunos casos, por ejemplo, Ángela Vicario traía un rosario colgado todo el tiempo, en fin, Remedios la Bella, todos estos nombres que tienen una referencia de toda esta tradición del cristianismo que él plasma con una pluma magnífica. Ahora, sí, pluma magnífica, pero también hay que decirlo, leer a Gabriel García Márquez no es tan sencillo. Sí requieres ya traer, obviamente, un bagaje, ¿no? De lectura, un hábito, precisamente si tú pretendes por primera vez leer y vas a agarrar como libro 100 años de soledad, cuidado, ¿no? Es un libro que tiene su alto grado de complejidad porque fácilmente te puedes ver enredado en 2 segundos, ¿sí? Son muchísimos personajes y esto no es habitual. En una novela encontrar tantos personajes, algunos hasta con el nombre de pila repetido, ¿no? Se llaman de manera igual. Entonces, esto requiere que sea un libro que te vayas al final a los anexos para ver quién es ese personaje al que estás hablando y que no te confundas. Esto es una virtud del autor, eso es una pluma extraordinaria, pero como lector puede ser un poco complicado, ¿no? Y entonces, bueno, la gran novela de Gabriel García Márquez, yo sí creo que es 100 años de soledad, pero hay que hablar de muchas más, desde luego, y Juan Carlos ya nos adentraba precisamente a partir del periodista que era Gabo, Crónicas de una muerte anunciada. No hubiera podido existir esta obra si no hubiera sido periodista Gabriel García Márquez. Simple y sencillamente no tendríamos esta obra hoy en día. Entonces, es fundamental el perfil profesional, o de oficio, mejor dicho, que tuvo en su momento Gabriel García Márquez. Otra novela que a mí me gustaría mencionar es, por supuesto, El amor en los tiempos del cólera. ¿Por qué? Porque Gabriel García Márquez era sencillo, era religioso, como ya lo dijo Ceci, era periodista, era novelista, pero también era un romántico. Incluso la gente más cercana a él dicen que siempre era un niño enamorado de la vida continuamente, ¿no? Y creo que queda de manifiesto precisamente aquí en El amor en los tiempos del cólera, de una pareja que se conoce, que llegan a la vejez. No voy a contar más allá, ¿sí? Pero simple y sencillamente, ¿cuál es el mensaje en esta historia de Gabo? El amor existe, el amor permea, el amor dura, y tienes que vivirlo, porque la muerte es lo único infalible. En algún momento te va a alcanzar, ¿no? Entonces, vívelo, siéntelo en vida, ¿no? Una obra extraordinaria que nos habla del romanticismo, más allá del realismo mágico y del periodismo de Gabo.
en un tiempo presente y en un tiempo remontado al pasado. Para eso hizo Las Memorias de las Putas Tristes, que son las memorias, y es también una reflexión sobre la ancianidad. Eso resulta también muy interesante. Ahora, yo me quiero ir más al aspecto mágico de Gabriel García Márquez. Quería hacer el comparativo, lo voy a intentar. Franz Kafka tiene un cuento que se llama El artista del hambre, donde una persona se deja morir de hambre y la gente, en lugar de, digamos, conmoverse por el hombre que está muriendo, por dejarse morir de hambre y la lucha que él entabla, en realidad se vuelve un show, un espectáculo, un hombre de ficción. De modo muy similar a como ocurre en un cuento que se llama Un señor muy viejo con unas alas enormes, de Gabriel García Márquez, en la que después de una gran tormenta se encuentra en su jardín un señor, a una especie de ángel, y pues al tratar primero de ayudarle a salir de esa situación, la gente se empieza a aglomerar y se empieza a volver un show. Y lo mismo ocurre con otro cuento que se llama El ahogado más hermoso del mundo, en donde un buen día llega un poco como si fuera, estoy pensando en los viajes de Gulliver, el ahogado más hermoso del mundo, un gigante, y se vuelve también la gran, digamos, el gran emblema de la ciudad, y todo el mundo se empieza a conglomerar en una especie de show fantástico, extraño, que de alguna manera se aleja o contrasta con toda la parte periodística que tenía también Gabriel García Márquez. Y hablando de algo que a lo que se refería Raúl hace rato, de que Gabriel García Márquez no es un autor fácil, yo creo que una de las obras más difíciles y sin embargo más ricas en términos de análisis literario es El otoño del patriarca. El otoño del patriarca nos deja ver cómo este hombre sabía manejar sus instrumentos, sabía manejar el signo y el significante, tenía estructuras, tenía oraciones perfectamente bien escritas con sus subordinadas, sus coordinadas y todo, que podían llegar a ser de un párrafo completo. Entonces, de hecho, la primera oración con la que empieza El otoño del patriarca es un párrafo completo. Narra la historia de un dictador y de un dictador en la vejez, de un dictador en la decadencia y de cómo la casa, hoy hasta sientes el polvito porque todo está sucio, hay gallinas por todos lados, ves plumas volando por todos lados y es una crítica muy dura a aquel que por ahí fue su gran amigo también. Exacto. Exactamente, ahí viene la crítica y por eso yo decía que se le acusó injustamente de comunista. No, Gabriel García Márquez simple y sencillamente era un tipo que podía llevarse con quien fuera, que tenía carisma, era muy carismático, a pesar de que se dice que en sus inicios era muy serio y que era tímido. Esto no lo demostraba cuando salía ante las cámaras, parecía un tipo que fácilmente podía desenvolverse, pero dicen que de muy joven era muy tímido. Y efectivamente, esta historia que nos platica Ceci está haciendo una crítica social completamente a un dictador que fue su amigo y que estuvo por muchísimo tiempo. El realismo mágico en esas historias viene precisamente un tipo que estuvo en el poder por más de 100 años, imagínense, ¿no? Entonces, ahí viene la parte del realismo mágico de Gabriel García Márquez. Pero dentro de estas críticas que Gabo hacía también, tenemos otra historia muy interesante por lo actualizado de su país, me refiero, y del contexto de su país. Me refiero en Colombia a partir de noticia de un secuestro. Lamentablemente, todavía el estereotipo colombiano, ¿a qué nos remite? Al narcotráfico, esto a nivel internacional. Y Gabriel García Márquez lo dejó muy bien plasmado con pluma a partir de Pablo Escobar, un personaje que como que otra vez se ha puesto de moda, quizá por Netflix, quizá por contenidos audiovisuales, por muchas razones. El punto es que aquí hace una crítica totalmente incisiva del sufrimiento que estaba viviendo el pueblo colombiano y particularmente, ¿quién? Periodistas y colaboradores, ¿no? En esta obra, Noticia de un secuestro, precisamente se vale de las voces de cada uno de ellos, Gabriel García Márquez, lo que hace una obra especial. Cada quien narra en primera persona, con su punto de vista, los acontecimientos del narcotráfico y particularmente el sometimiento de Pablo Escobar, que era un régimen de narcotráfico en un país, ¿no? Entonces, aquí expone con claridad y con crítica a Gabriel García Márquez lo que sucedía en su país en aquel instante. Justo me ganó Raúl porque quería ir de la parte más fantástica nuevamente a la periodística, porque también es importante mencionar, Pablo Escobar es no un personaje de ficción.
Al final es la cruda realidad colombiana. Ya había hecho en algún otro momento mención de esta obra porque me tocó leerla después de haber sufrido un secuestro. Y mi gran conclusión después de haber leído esta novela es qué diferencia hay entre Colombia y México. Bueno, pues que acá se está secuestrando a los periodistas precisamente para que se callen, y acá lo que están haciendo es secuestrar a gente nada más para sacar dinero. Sí había diferencias importantes. Después lo que empezó a ocurrir en México es que no están secuestrando periodistas, los están asesinando. Y es importante también en ese sentido entablar muy bien las diferencias. Gabo lo hacía con mucha maestría. Ya como me robó Raúl la noticia de un secuestro, voy a platicar rápidamente de la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y la abuela desalmada, porque es una cosa muy curiosa, donde Heréndira, que es una niñita de 14 años, vive sola con la abuela y pues accidentalmente, por andar en una mansión muy grande, pues tratando de hacer las cosas, termina de alguna manera incendiando la casa, y entonces la abuela lo que va a tratar de hacer es pues vender a la chamaca, deshacerse de la chamaca, y pues esto ocurre con un poco de fantasía y realismo. Y wow, con este hombre que además de todo rompe todo tipo de estructuras. O sea, le dice a Aristóteles, mira, a mí que primero cuento esto y luego esto, nada. Rompe el tiempo cronológico con el tiempo literario y nos pone frente al paredón de fusilamiento donde aquel día Aureliano Buendía recordó el día en que el día en que conoció la nieve. A ver, nos está contando el final de la historia y es un calabrote, así es un ladrillote grandotote. ¿Y cómo, o sea, cómo le vamos a hacer para seguir interesados y saber qué fue lo que sucedió? Y el hombre nos hace un flashback de más de 600 páginas de una manera extraordinaria. O bien lo hace rapidito con una novela corta que es Crónica de una muerte anunciada, en donde ya sabemos que asesinaron a Santiago Nazar, bueno, ya le vimos las tripas de fuera y ya olimos a lo que desde su punto de vista es el aroma de la muerte, y ya sabemos qué es lo que va a suceder y lo seguimos leyendo. Podemos tardarnos a una semana, un mes en leer 100 años de soledad o 45 minutos en leer Crónica de una muerte anunciada. Así de versátil es Gabriel García Márquez. Y dentro de esta versatilidad, justamente, Gabriel García Márquez nos lleva a unos cambios abruptos, siempre con el realismo mágico, pero pasa abruptamente a lo fantástico de manera increíble. Por ejemplo, yo les pregunto aquí a Juan Carlos, Ceci, ¿qué pasaría si después de una tormenta se encuentran en su jardín o en su patio a un anciano, a un viejo con alas gigantescas, ¿no? Dices, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué me perdí en el momento, no? Pues esta es una historia que nos cuenta precisamente Gabriel García Márquez, que lleva por título Un señor muy viejo con unas alas enormes. Y esta parte fantástica tiene que ver con una historia de pronto en que una pareja, ¿no? Están en su casa, cae un tormentón y después de la tormenta resulta que cayó del cielo este anciano que tiene unas alas enormes. ¿Y por qué hace esto Gabriel García Márquez? Porque nos quiere cuestionar como sociedad. ¿Qué harías tú con un viejito que tiene estas alas? ¿Lo dejas libre? ¿Lo ayudas? ¿O lo encierras como si estuviera en un gallinero y comercializas con él? Y empiezas como si fuera fenómeno de circo, ¿no? ¿Se acuerdan de estos acontecimientos en que se exhibía personas con discapacidades o con condiciones físicas en las que se cobraba para que la gente entrara a verlos? Pues algo similar pasa aquí. Y Gabriel García Márquez nos deja como moraleja en esta historia que, ¿qué hacemos con un milagro cuando se materializa? Lo estamos viendo y en lugar de ayudar, de que tengas el gusto y la empatía por ese milagro, decides comercializar, ¿no? Entonces, creo que es una historia sumamente fantástica, pero con un mensaje poderoso para nosotros como sociedad. Ya quizá para ir redondeando y comenzar con nuestras recomendaciones, terminar de hablar de algunas, porque ya hablamos de casi todas las obras de Gabo. Vivir para contarla me hace recordar un poco a esta situación que en México vivimos en 1994 con Luis Donaldo Colosio, donde Gabriel García Márquez es de alguna manera testigo incluso del asesinato de un candidato a la presidencia en Bogotá, que no está muy alejado de esa realidad nacional que también nosotros vivimos. También tenemos los funerales de Mamá Grande, pero quería hablar sobre todo de Soledad en América Latina, donde es también más reflexivo, donde se da una especie más de ensayo
en la que el autor nos está hablando de la situación latinoamericana, que es muy diferente de otros lugares del mundo, para contextualizarnos y hablar con una misma voz. Porque si algo podemos decir de Gabo, más allá de su nacionalidad, es que era latino. Sin duda alguna. Yo quisiera recomendar la lectura de La Mar Ahora, porque Gabriel García Márquez construye todo un relato sobre la violencia colectiva, muy en el tono de todas estas protestas que está habiendo contra la guerra de Vietnam, también muy influenciado por Fuente Ovejuna, y narra cómo a un pueblo le ha llegado la mala hora, es decir, la hora de la desgracia. Y entonces vale la pena ver cómo este hombre genera toda una crítica y una descripción muy puntual de lo que estaba sucediendo en ese momento con esta generación. Yo creo que vale la pena como recomendación, y yo me voy a incluir en la lista también, decir que todos deberíamos abrirnos un hueco en nuestro espacio de libros que vamos a leer en nuestra vida y que Juan Carlos ya nos ha hecho numéricamente este ejercicio, pero valdría la pena hacernos un ejercicio de leer gran parte de la obra de Gabriel García Márquez. Sería injusto decir solo lee 100 años de soledad o solo lee El amor en los tiempos del cólera. No, hay que leer Crónica de una muerte anunciada, y yo creo que varias de las obras de las que hicimos mención hoy hay que incluirlas en nuestra lista, definitivamente, ¿no? Entonces, hay que tener a Gabo para rato. Esa sería mi recomendación. Y no hagan trampa, no se vayan a ver la película antes de haber leído la obra, porque sí hay algunas ya llevadas a la pantalla grande. Despedimos el programa. Les agradecemos mucho el favor de su compañía. Agradezco a Viviana Topete y a todo el grupo que me ayuda a hacer el guión de este programa. Y hace 7 años se nos fue Gabo, hoy lo recordamos. Un verdadero gusto, como siempre, haber estado con ustedes. Recuerden que salimos con una nueva emisión a través de Código Libre todos los miércoles a las 9 de la noche. Síganos, por favor. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Yo soy Raúl Sanz. También estamos en YouTube para que nos busquen, por favor. Se despide un servidor, Juan Carlos Padilla, no sin antes agradecer a Inés Rendón, a Brandon Purlia, a Viviana Topete, a Julia Prieto, a Salma Ayala y a Valeria Martínez, que hacen este programa posible. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Ultimátum. La buena escritura es la única felicidad que se basta de sí misma. No sería capaz de escribir una carta de pésame sin reventarme el hígado. Se necesita un escritor, Gabriel García Márquez.